Amén. Cuando dice no es más la vida el alimento y el cuerpo el vestido, en otras palabras, lo que está queriendo decir es, o sea, este cuerpo, lo físico que nosotros tenemos alrededor no puede ser más que la vida de Dios. Dice, no es más la vida, hablando de la vida de Dios, no es más la vida de Dios y solamente el cuerpo es el vestido, es lo que está afuera. Amén. Lo que está afuera un día, dice, va a perecer en el sepulcro. Pero dice, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Amén. Está hablando de la vida. No es más la vida de Dios es más importante que lo que está afuera, que lo exterior. Amén. Y me emociona muchísimo y me impresiona muchísimo también el tema de cómo Dios siempre está en los asuntos, en los asuntos más o menos importantes, siempre estamos viendo a Dios. Y mientras hoy muchos andan preocupados, la pastora me comentaba ahorita, de predicar acerca de otras cosas que yo creo que están quitándole lugar al Espíritu Santo, que es lo que el Señor quiere predicar en la iglesia. Andan predicando acerca de primicias y pedir que la gente den. Pero den lo externo, pero no predican para que den lo interno. No predican para que den lo interno. Y me emociona mucho y me impresiona también a la misma vez, como ella dice, prioridades. Amén. Y si bien es cierto, estamos comenzando un año nuevo y tenemos que comenzar en Dios, poniendo las prioridades en su lugar. ¿Sabe por qué? Porque si usted no comienza el año poniendo a Dios en su prioridad, usted posiblemente termine el año sin Dios en sus prioridades. Amén. Yo creo que es tiempo de que la iglesia comience a despertar en ese sentido y dejen de estar predicando tanto asunto que allá afuera Dios no ha mandado a predicar. Amén. Dios ha mandado a predicar a que el hombre sea edificado en la palabra, sea transformado en la palabra, pero no estar... Yo sí creo que en algunos asuntos Dios nos pide, o sea, nos pide a nosotros para que demos, pero es Dios el que pide a través de su palabra. El hombre no es el que tiene que pedir. Amén. Hoy yo estoy seguro, estoy convencido de que hay muchos predicadores, y yo lo digo en vivo porque no tengo pena decirlo, ni tengo ningún temor en decirlo. Yo sé que hay muchos predicadores hoy pidiendo allá afuera primicias, pidiendo pactos, pidiendo ofrendas que no son de la Biblia. O estuvieron escritas en la Biblia, pero en un momento, en un antiguo pacto, pero no en un nuevo pacto. Amén. Y yo estoy convencido de que hoy muchos están pidiendo eso, y eso no es traer prioridad a la iglesia, ni a la vida de un creyente, ni a la vida de un cristiano. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, acerca de la prioridad. Y quiero que para empezar a ir rompiendo el hielo, vamos a Deuteronomio. Quiero usar la ley de Dios para tomar como referencia cuál deberían ser nuestras prioridades en el Señor. Porque si bien es cierto, para antes de ahí vayas ahí, ponme el versículo que antes estaba puesto. Ok, mire lo que dice el versículo, lo que dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tú y tu casa, la casa de tus padres, andarán delante de mí perpetuamente, es para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos por poco. Amén. Nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios en todos los sentidos. Amén. Cuando nosotros venimos a la iglesia, honramos a Dios. En nuestras casas honramos a Dios. Con lo que hacemos, honramos o deshonramos a Dios. Amén. Cuando, por ejemplo, cuando estamos en la iglesia, hay un versículo en Eclesiastés que dice: cuando vayas a la casa del Señor, acércate más para hacer la voluntad de Dios que para hacer cualquier otro tipo de cosa dentro de la iglesia. Amén. Sabemos que Dios está aquí porque estamos nosotros aquí. Pero si nosotros como cristianos reconocemos de que Dios está aquí porque nosotros estamos aquí, entonces ¿por qué lo deshonramos? Si sabemos que Dios está presente con nosotros. Amén. Dios no es cualquier Dios. El Dios que nosotros creemos no es cualquier Dios. El Dios que nosotros creemos es nuestro Rey, es nuestro Padre. Amén. Y si creemos que Dios es nuestro Rey, tenemos que saber que nosotros somos subordinados. Y si nosotros buscamos cuál es la subordinación de un subordinado a un rey, amados míos, tenemos que aprender muchísimo. Amén. Cuando estamos en la iglesia tenemos que honrar a Dios. Nuestras actitudes, lo que hacemos, lo que no hacemos en las iglesias. Amén. A mí Dios me ha enseñado así. Cuando yo voy a la iglesia, yo no hago con nada que no sea en la iglesia que alabe y honre a Dios. Amén. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9, Marisa.
¿Cuántos quieren poner a Dios en el orden de las prioridades primero? ¿Cuántos quieren poner a Dios? A ver, levanta tu mano si quieres poner a Dios en ese orden primero. Pero si usted no lo pone, si usted no pone a Dios en ese orden primero, usted está deshonrando a Dios. Porque lo único que Dios quiere de nosotros, Dios no quiere ni tu dinero, ni tu intelecto, ni tu ropa. Dios no quiere eso. Dios quiere nuestro corazón. Y Dios quiere que nuestro corazón esté dispuesto a que Él esté en un primer lugar. Porque si no está en un primer lugar, está en un segundo lugar. Y lo que está en un segundo lugar se desprecia. Por eso es uno, por eso es primero. Marisa, vamos a leer del versículo 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Para un momentico. Quiero que vayamos entendiendo. El Señor le está diciendo a su pueblo, dice que cuando entren a la tierra que Él prometió, la tierra que produce leche y miel. Escucha esto. Dice, enseñarás también a tus hijos, dice, tú y tus hijos y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Siga? Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Escucha esto, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Siga. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. O sea, como te ha dicho Jehová, una promesa. Escuchen bien, para que se multipliquen como Jehová Dios había dicho. Siga. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dame una pausa. Miren dónde empieza escucha esto, recapitulando Dios a su pueblo los mandamientos. Y empieza con, ¿y amarás a quién? A Jehová de todo ¿qué? Tu corazón. Entonces, por eso, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? El corazón. Dios no te pide ni tu intelecto, ni te pide tu dinero, ni te pide tu ropa. Dice, y de todas, ¿qué dice? Tu alma, y con todas, ¿qué? Tus fuerzas. Hay gente que dice, no, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero ni el alma manifiesta que lo ama, ni tampoco la fuerza que tiene manifiesta que lo ama. Están más cansados que los perezosos. ¿Qué cosa es eso? Una condición del alma. Siga. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Para. Estoy introduciendo. Y estas palabras que yo te mando hoy, número 1, amarás al Señor, ¿estarán en dónde? En tu corazón. Siga. Y las repetirás a tus hijos. Para un momentico. ¿Y las repetirás a quiénes? A tus hijos, a tus nietos, a tus tataranietos, a los perritos, a los gaticos y también a los monitos si los tienes. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando, que dice, en tu casa. Escucha esto, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Dice, y al acostarte, dice, ¿y cuando qué? Y cuando te levantes. Por eso es que si usted no tiene a Dios presente cuando se acuesta, mucho menos lo vas a tener presente cuando te levantas. Amar al Señor tu Dios, o mi Dios, nuestro Dios, con todo el corazón es tenerlo presente cuando te acuestas, tenerlo presente cuando te levantas. Hay personas que se levantan y ni siquiera 5 minutos tienen para darle al Señor. Ni 15, ni 10. ¿Cuántos dicen amén? Eso es deshonra, eso no es honra, eso es deshonra. A un Dios que lo ha dado todo por nosotros. Nos dio lo más importante. Mirad cuán amor nos ha dado Dios, que nos dio a su Hijo único. Amén. Y no lo tenemos presente a Dios, lo deshonramos con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y aquí dice al levantarte también. En mi experiencia le cuento algo, lo siguiente. A mí me gusta levantarme y lo primero que me gusta hacer, a veces se me pasa, como le pasa a todo el mundo, es ir a orar. Con la boca sucia, con peste, con los pelos de las greñas todo de lado, como esté, ir a orar. Porque ese es el primer tiempo. ¿Quién te enseña eso? Los hombres. No. Eso te lo enseña el Espíritu Santo. Te lo enseña la palabra predicada. ¿Cuántos dicen amén?
Amén. Eso es honra, eso es tener a Dios en prioridad. Esa es una de las prioridades. Al acostarte, al levantarte. Sigue el próximo versículo. Y las atarás como una señal en tu mano. Para un momentico. Y las atarás como una señal, ¿en dónde? En tu mano. Escucha esto, el Señor aquí no está hablando de cosas físicas, está hablando de cosas espirituales. Estamos hablando de una repetición de la ley del Antiguo Testamento, pero no está hablando de cosas físicas, está hablando de cosas espirituales. Las tendrás como señal en tu mano. ¿Siga? Y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Estarán como frontales en dónde? Entre tus ojos. ¿Qué significa eso? Atención, ¿a qué? A la palabra. ¿Atención a qué? A las buenas obras. ¿Atención a qué? A lo que tenemos que hacer. Estarán aquí, mira, aquí, delante de tus ojos, aquí, estarán aquí. ¡Bum! Sigue, Marisa. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Qué lindo. Estamos introduciendo solamente. De acuerdo a esto, Jesucristo cuando vino le preguntaron ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Jesús le dijo, bueno, tú los conoces. ¿Para qué me preguntas si tú los conoces? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y Jesús dijo, de estos dos dependen toda la ley y los profetas. No sé si estamos acá. Amén. Hay gente que me dice que no se pueden cumplir los 10 mandamientos. Yo lo he predicado muchísimas veces. Es un absurdo decir que no se pueden cumplir los 10 mandamientos. Porque los primeros 4 mandamientos son en relación a amar al Señor, nuestro Dios. Y los otros 6 restantes es amar al prójimo. Entonces, quien dice que no se pueden cumplir es un error, es una mentira. ¿Amén? Es el hombre buscando justificaciones. ¿Para qué? Para no tener a Dios en prioridad. Para no tener a Dios en orden. ¿Cuántos dicen amén? Y tener a Dios en desorden en nuestras vidas, usted puede estar seguro que su vida será un desorden. Cuando nuestras vidas no tiene a Dios en prioridad. ¿Estamos acá? Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, que nos dio salvación. Dice, de la casa de servidumbre. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Siga. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Siga. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta una tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa palabra aborrece lo que está significando es de los que me deshonran. Amén. Siga. Y yo hago misericordia a millares. Dice, a los que me aman y guardan, ¿qué dice? Mis mandamientos. Próximo versículo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomara su nombre en vano. Próximo versículo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Siga. 6 días trabajarás y harás toda, ¿qué dice? Tu obra. Dice, más el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, escucha esto, tú, ni tus hijos, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tus perritos y gaticos, ni las bestias, ni ninguna otra cosa que ande en tu casa. Quiero dejarlo ahí porque eso era parte solamente de introducir. Ahí siguen los 10 mandamientos. Si sigues leyendo ahí vamos a ver los 10 mandamientos. Entonces, quiero tomar como referencia hoy lo que acabamos de leer en Deuteronomio y lo que acabamos de leer ahora en Éxodo para predicar acerca de poniendo en orden nuestra prioridad para con Dios. Poniendo en orden nuestra prioridad para con Dios. Si nosotros no tenemos en orden a Dios, escuchen bien, te va a pasar lo siguiente. Satanás sabe que usted no tiene a Dios en orden ni en prioridad y siempre te van a aparecer obstáculos. Escucha bien, escucha bien. Yo hago lo siguiente, digo yo porque yo no puedo hablar de ninguno de ustedes. Yo hago lo siguiente. Si yo sé que, por ejemplo, que yo voy a hablar de hoy, ¿verdad? Voy a hablar de otro día, de hoy. Si yo sé que hoy yo tengo que venir a la iglesia, yo voy a esperar a la mañana para preocuparme y poner en orden la prioridad de hoy venir a la iglesia. No, desde ayer la estoy poniendo en orden. Desde ayer estoy tratando de que todo esté correcto y esté bien para
hoy no tener obstáculos y venir a la iglesia. ¿Qué es eso? Es mi manera de vivirlo, mi manera de hacerlo en el Señor. Esa es la fe en la que yo vivo. ¿Qué es eso? Poniendo en prioridad este día. ¿Qué es eso? Poniendo en prioridad este orden en este día. Amén. Pues muchos esperan entonces el domingo. Entonces el domingo te empiezan a aparecer cosas. Bam, 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 bam. ¿Para qué? Para que deshonres el día de hoy. No sé si están acá. Yo lo hago así. Mi esposa lo sabe. A veces me dice, pero andas corriendo, andas como un loco. No, no ando como un loco. Necesito poner en orden el día. ¿Cuánto dicen amén? Desde ayer por la noche lo estoy poniendo en orden. ¿Cuánto dicen amén? ¿Están acá? Eso es una manera de vivir en fe y poner en orden a Dios en tu vida. Amén. A mí me funciona y no tiene por qué no funcionarte a ti. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero cuando no se tiene ese deseo, pero en algún lugar, escúchenme, en algún lugar hay un desorden en vuestra vida. Amén. No hay prioridad para con Dios. No dejo que nada ni nadie, ni cosa alguna, ni lo semejante de arriba, ni lo semejante de abajo, me estorbe ese día. Poniendo en ejemplo ese día, ¿no? Pueden haber otras cosas, pueden haber otras maneras, pueden haber otros cuadros como figurarlo. Pero no sé si van entendiendo. ¿Amén? Entonces el título de hoy es poniendo en orden nuestra prioridad para con Dios. Pregunta que les quiero hacer. ¿Por qué Dios nos exige que nuestra prioridad sea todo el tiempo Él y nada más que Él? ¿Por qué Dios nos pide en nuestras prioridades que Él sea nuestra prioridad y solamente Él todo el tiempo sea nuestra prioridad? ¿Saben por qué? Porque Dios sabe a dónde nos lleva el desinterés. Cuando Dios no está en nuestro orden de prioridades, usted está desinteresando a Dios o está desestimando a Dios. Amén. Eso solamente era la introducción. Ahora vamos a predicar. Vamos a ver hoy, escuchen esto, 5 o 6 ejemplos en la Biblia de orden y prioridad, tomando en cuenta lo que acabamos de leer acerca de los mandamientos de Dios, utilizando solamente lo que nos enseñó Jesucristo y dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Ese es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante. Tomando en cuenta lo que el Señor dijo, haciendo referencia a los mandamientos del Antiguo Testamento, vamos a ver hoy qué es lo que nos exige el Señor, basándonos en 5 o 6 ejemplos de la Biblia, de hombres y mujeres en la Biblia que tuvieron en orden y prioridad al Señor. ¿Estamos acá? Vamos a ver el primero. Josué, capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí está la expresión más linda de todo el mensaje. Mi casa y yo serviremos al Señor. Te voy a explicar algo solamente por el contexto, porque si empezamos a leer el contexto, tenemos que leer varios capítulos para entender completamente el contexto. Después que Dios había dado libertad a Israel de Egipto, los introdujo en la tierra prometida. Escuchen bien. Después de estar en la tierra prometida, de estar recibiendo bendición, leche y miel, amén. La leche, escuchen bien, se lo expliqué un día, la leche es porque la tierra donde Dios lo llevó era buena para el ganado. Número 1. Y la miel era buena, y lo que significa leche y miel era buena para el cultivo de las abejas. Amén. Era eso exactamente a lo que Dios se refería, leche y miel. Después que Dios los introduce en la tierra, que hay prosperidad. Escuchen bien, que hay bendición, que no les faltaba absolutamente nada. Escuchen bien, después de estar ahí, se le vira una porción del pueblo a Josué. Y Josué se planta así, como se dice, en 4 y 2, ¿no? Ese es en Cuba, ¿no? Se planta firme y dice, si a ustedes les parece bien regresar a servir a los dioses que antes sirvieron vuestros padres en Egipto, pueden irse sin ningún problema. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y qué bueno y qué agradable es encontrar a un hombre de Dios que se paró firme y le dijo, si a ustedes parece bien pueden irse, pero en mi casa y yo vamos a servir al Señor. Entonces,
Josué se enfrentó en una condición espiritual. Josué estaba enfrente del pueblo de Israel. Estaba enfrente de las 12 tribus de Israel. Estaba guiando al pueblo. Y enfrente de una situación espiritual, Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque él conocía lo que Dios había dicho. Él conocía lo que Dios había mandado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él conocía que Dios había dicho ya en Deuteronomio, cuando entres en la tierra que yo te voy a introducir, habiendo prometido a tus padres, guardaréis mis mandamientos. Los tendrás en tus ojos, los tendrás en tus manos, se los repetirás a tus hijos, estando en casa, estando en el camino, en las postes, en la ventana, al acostarte, al levantarte. Y Josué se paró en 3 y 2 y dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Qué es eso? Un principio de prioridad. Enfrente de una condición espiritual que tenía el pueblo, Josué se paró y dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Qué es eso? Prioridad. Dios primero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No estamos hablando de que te estoy pidiendo ningún dinero. No estoy hablando de que estoy pidiendo diezmos ni ofrenda. Amén. Ni ninguna primicia, ni ninguna ofrenda especial. Estoy hablando de corazón. Porque se trataba de guardar los mandamientos de Dios. En los mandamientos de Dios, en los 10 mandamientos, Dios no exige ningún dinero. No sé si ustedes se han dado cuenta. Que en los 10 mandamientos no hay exigencia de dinero. ¿Qué hay? Corazón. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia, escucha esto, y le pido a Dios todos los días lo siguiente. Amén, me siento ungido. Escucha esto. Una iglesia, para mí, mejor se edifica con aquellos que no dan nada. Hemos aprendido a edificar con los que han dado 1 pesito, 2 pesitos, 3 pesitos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque a veces los que dan mucho se creen muchas cosas dentro de la iglesia. Se creen que después tienen autoridad, tienen posición. El Señor reprenda al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué es esto? Corazón, prioridad. Amén. Me emociona algo de Jesucristo entendiendo hoy lo siguiente. Escuchen bien. Jesucristo vino y dijo, sean perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Ustedes creen que Dios es fiel? ¿Eh? Voy a atrever a usar una expresión parecida a la que usó Jesús. Sean fieles como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Es fiel. Jesucristo dijo, sean perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y yo digo, hoy en día, bajo la presencia del Señor, sean fieles como vuestro Señor o vuestro Padre que está en el cielo es fiel. ¿Qué es lo que hoy existe? ¿Qué es lo que hoy en día no existe? Fidelidad. Amor. ¿Cuántos están acá? Amén. El amor por Dios en las iglesias está frío. Ya hay más amor por el dinero. Hay más amor por las sillas. Hay más amor por otras cosas que por Dios, que por obedecerle, que por guardar sus mandamientos. Amén. Que por tener una unidad. Amén. Prefiero tenerlos a ustedes aquí nada más sentados que tener 50, 100, 200 aquí sentados. Que no escuchan, que no obedecen la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el primer ejemplo. Enfrente de una condición espiritual, Josué se plantó y dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. La pregunta es, ¿tu casa y tú servirán al Señor? Enfrente de las situaciones, enfrente de los problemas, enfrente de los obstáculos, ¿vas a aprender a poner los obstáculos a un lado para darle prioridad a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Hoy muchos no están aquí porque no le han dado prioridad a Dios. Porque Dios no es su prioridad. Su prioridad es otra cosa. Jesucristo dijo, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Quiero contarles algo rapidito. Y es lo siguiente. Yo me acuerdo, antes de llegar a los caminos del Señor, muchas personas por mí daban 1 peso. Pero Dios me tenía en un orden de prioridad. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios me conocía. Ya Dios lo conoce a usted. Si ya Dios se ha revelado a usted, empieza a poner a Dios en orden de prioridad, porque fue lo que hizo Él conmigo. Cuando nadie lo hizo, Dios lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver el segundo ejemplo, Lucas capítulo 4, versículo 24, Marixa. Segundo ejemplo de prioridad. El primero es, mi casa y yo serviremos al Señor. Que eso sea un ejemplo para usted. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Siga, Marisa.
Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ya, está bien ahí. Entonces, volviendo a lo de Lucas, el Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos, a todo el que le estaba escuchando, que dice que el profeta Elías no fue enviado solamente, sino a una sola viuda. Y en aquellos tiempos había muchas viudas. Y no solamente fue enviado, sino a una sola viuda fue enviado el profeta Elías. Vamos a verlo en la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Y vamos a ver qué sucedió en ese momento, porque Jesucristo no lo explica todo. Él simplemente dijo lo que había pasado en el Antiguo Testamento, que Dios había mandado solamente a Elías, a una sola mujer, habiendo muchas, a una sola mujer. Escuchen bien, y miren lo que sucede. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová, a Elías, diciendo, siga, levántate, vete a Sarepta de Sidón, la viuda, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Quiero que entiendas acá lo siguiente. Dios se le aparece a Elías y le dice, vete allá, porque yo he dado orden a una mujer que te sustente. La mujer no sabía que Dios había dicho eso. La mujer, la viuda de Sarepta de Sidón, no sabía que Dios había preparado este plan. Sigue, próximo versículo. Entonces él levantándose se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y dice, y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Siga. Y yendo ella para traérselo, dice, la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Escuchen bien, ella no sabía que Dios había dicho que ella tenía que sustentar a este profeta, a este hombre de Dios. Siga. Dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Reconoció que era profeta, reconoció que era un hombre de Dios. Dice, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, un poquitico de harina. Dice, harina tengo en la tinaja y un poco de aceite, dice, en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Ella dijo, para mí y para mi hijo primero, ¿verdad? Dice, para mí, ¿dónde me quedé? Para mí y para mi hijo, para que lo comamos. ¿Y qué dice? Y nos echemos a morir. Ya no había esperanza para ella. Escuchen bien, ya no había esperanza para ella. Dice, me voy a comer lo que me queda porque ya no tengo esperanza. Ya no hay más nada, ya no hay más provisión, ya no hay más nada. Pero Dios había dado una orden. Dios había dado una orden en el espíritu de que al profeta le dijo, ve allá porque le dije a ella que te diera de comer. Pero ella no sabía. Ahora mira lo que sucede. Sigue el próximo versículo. Elías le dijo, no tengas temor, no tengas miedo. Ve, haz como has dicho, pero hazme para mí primero. El profeta está representando a Dios. Escuchen esto, para mí primero. De ello, una pequeña torta cocida bajo de la ceniza y tráemela. Y después para ti, como has dicho. Próximo versículo, mira esto. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Todavía supuestamente para este tiempo quedaban como casi 4 meses que no iba a llover. Y Dios le proveyó para 4 meses. No sé si van entendiendo. Amén. Entonces el profeta le dice, haz para mí primero. ¿Qué nos está enseñando Dios con eso? Amén. Que a veces en los momentos más difíciles es donde usted tiene que decir, Dios es primero. En los momentos donde hay hambre, Dios es primero. No tengo nada, Dios es primero. Amén. Cuando tenemos eso en prioridad, cuando tenemos eso en orden, usted puede estar convencido que a usted la provisión nunca le va a faltar. Dios siempre le va a proveer. Por donde venga, por donde suceda. Los cuervos te traen, los cerdos te traen. ¿Cuántos dicen amén?
Pero usted tiene que aprender a tener a Dios en orden primero. ¿Cuántos dicen amén? La viuda, escucha esto, la viuda esta había sido mujer de un hombre de Dios. Y a ella fue la que Dios le envió el profeta. Y le dijo, ve y dile, haz para mí primero. Para mí primero. Si lo leemos literal y usamos la explicación solamente literal, nosotros vemos a un Dios ahí terrible, que está pidiendo primero para él, sabiendo que Dios conoce la condición de esa mujer, que no tiene para comer, que solamente le queda un puñadito para hacer para ella y su hijo, y se echarse a morir, ya no hay esperanza para ellos. Pero Dios sabe lo que viene en el futuro. Nosotros no conocemos el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios nos pide y nos exige exigencia del orden en las prioridades. Primero es Dios. Primero es Dios. Primero está mi esposa. No, primero está Dios. Primero está mi esposo. No, primero está Dios. Ese es el orden. Esa es la prioridad. Esa es la segunda prioridad que vemos en la Biblia. Dios le enseñó a la mujer a poner en orden las prioridades. Amén. La Biblia dice, la ley dice, que Dios no iba a dejar desamparadas a las viudas de los hombres que habían tenido testimonio en su presencia. Pero ya ella estaba sin esperanza prácticamente. Ya tenía varios meses de no cosechar, no comer nada, sin provisión. Amén. Y Dios le mostró, escucha esto, que al final del camino todavía hay luz. Lo único que hace falta es tener en orden prioridades. Amén. No permito que nada en este mundo rompan el orden de mis prioridades con Dios. Amén. No lo permita usted tampoco. Esa es la segunda. La tercera, Daniel capítulo 3, versículo 16. Sadrac, Mesac y Abed-negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario, ¿qué dice? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Escuchen esto, sobre este asunto. ¿Por qué estos tres jóvenes, estando presos en la cautividad de Babilonia, escuchen esto, por el rey Nabucodonosor, le dicen, no es necesario que nosotros te respondamos sobre esto? Se los voy a explicar así de esta manera. Cuando otra persona sabe lo que supuestamente usted tiene que hacer, lo que usted responde es, ¿para qué te voy a responder si tú sabes? ¿No les ha pasado? ¿Para qué te voy a responder si tú sabes? El rey Nabucodonosor sabía que los hebreos tenían como ley, como orden de parte de Dios, no adorar dioses ajenos. Y Nabucodonosor quiso forzarlos a ellos a adorar una estatua. Y ellos le dicen, sobre este asunto, nosotros no tenemos nada que explicarte ni que responderte, porque está escrito. Sigue el próximo versículo. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Dice, nos librará. Ellos estaban convencidos de que el Dios que a ellos servían los podía librar de la orden del rey que había dado por no adorar su estatua, mandarlos a un horno de fuego, hacer achicharraditos, hacer quemaditos como un pollito. Escuchen bien, ellos dijeron, mi Dios a quien nosotros servimos me puede librar de tu mano y me puede librar de tu horno. Sigue el próximo versículo. Y si no, escucha bien, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos estaban convencidos, y aquí va lo lindo, escuchen bien, ellos estaban convencidos de que Dios los iba a librar del fuego y del horno. Ellos dijeron, al Dios que nosotros servimos, me puede librar de tu mano, me puede librar de tu horno. Pero después dice, pero si no pasa, yo sé que Dios me va a bendecir. Yo sé que Dios me va a abrir una puerta. Yo sé que Dios va a hacer esto. Yo sé que Dios va a rescatar a mis hijos o a mis hijas. Yo sé que Dios va a rescatar a fulano o a mengano. Yo sé que Dios tiene el poder para hacerlo. Pero si no lo hace, yo voy a seguir sirviendo a Dios. Es en otras palabras lo que está diciendo ahí. Escucha bien. Si no lo haces, sepas que no voy a adorar la imagen que has levantado. Siga.
Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Dice, y ordenó a que el horno lo calentasen 7 veces más de lo normal. Si tenía 400 de temperatura, divide 400 por 7. O multiplícalo, en otras palabras. ¿Sigue? Dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a estos 3 varones, dice, para echarlos en el horno de fuego, ardiendo. Siga. Dice, entonces estos varones fueron atados en sus manos y en sus calzados, los pies. Dice, sus turbantes, se fueron los ojos vendados y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Siga. Dice, escuchen esto, y como la orden del rey era, ¿qué dice? Apremiante, dice, y lo había calentado mucho, 7 veces más, las llamas del fuego, dice, ¿qué dice? Mató, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Parecía que cuando lo habían tirado dentro del horno, habían caído muertos. Pensaban que lo habían matado. Escuchen bien. Entonces 3 varones, Sadrach y Abed-Negó, cayeron adentro del horno de fuego ardiendo. Siga. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echamos a 3 varones en el horno de fuego? Y él respondió, sí, el rey. ¿Eran 3 varones? Sí, ajá, siga, próximo versículo. Dice, y él dijo, he aquí yo veo, ¿qué dice? Un 4º varón. Que dice que es semejante, ¿a quién es? ¿A quién es semejante? Al Hijo de Dios. Ese es Jesús. Escuchen bien, siga. Entonces Nabucodonosor, dice, acercó, dice, a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach salieron en medio del fuego. Ahora mira lo que pasa, porque no fue solamente que salieron en medio del fuego. Sigue, próximo versículo. Dice, y se juntaron, el consejo, sigue leyendo usted, vamos. ¿Qué dice? Sobre su cuerpo, sobre sus cabellos, sobre su cabeza. Dice, nada, ni la ropa se le había quemado. Y aquí quiero detenerme, porque aquí va la exhortación, aquí va la explicación de esto. Dios había dicho que no podían adorar imágenes. Está dentro de los 10 mandamientos. Ni podían honrarlas. Y ellos enfrente, presos, cautivos por Babilonia, uno de los imperios más grandes de aquel entonces, estaban presos allí. El rey levanta la estatua más grande del mundo. Escúchenme, y le dice que hay que adorarla. Desobedecer el decreto de un rey era muerte. Y ellos dijeron, mi Dios me va a librar de tu mano. Pero si no me libra, no importa. Yo no voy a adorar eso todavía. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían el orden de las prioridades. Muchos de nosotros hoy nos falta aprender el orden de las prioridades. Enfrente de una situación como esa, yo le pregunto a usted, ¿usted pondrá a Dios en orden dentro de sus prioridades? En su agenda principal, lo primero que usted tiene es Dios. Obedecerle, amarle, respetarle, honrarle. No sé si entienden. Amén. Y salieron del fuego. Pasarás por el fuego y no te quemarás. Pasarás por las aguas y no te ahogarás. Pero fíjate que dice que no es que no vas a pasar por el fuego, pero no te vas a quemar. Vas a pasar por las aguas, pero no te vas a ahogar. Ni tampoco te negarán, dice. Pero eso solamente sucede, escúchenme esto, cuando nosotros tenemos en orden las prioridades con Dios. El cielo se mueve a favor tuyo. Jesucristo descendió del cielo en ese momento y se paró en medio de ellos, en medio del fuego. Lo habían arrojado. Todavía Jesús no se había manifestado, pero estaba allí. ¿Cuántos dicen amén? Jesús se paró en medio de ellos, le desató las manos, le desató los pies, le quitó las vendas y guardó de ellos en medio del fuego. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí de que Dios no puede hacer lo mismo conmigo? Le voy a explicar algo que solamente se estudia en teología, en la Biblia no está. Lo que estábamos hablando ayer.
¿Ustedes saben qué le hicieron al apóstol Juan? Al apóstol Juan lo dieron por una temporada muerto. ¿Sabes qué le hicieron? Lo metieron en una olla de aceite hirviendo y salió ileso, sin pasarle nada, antes de llevarlo preso a la isla de Patmos. En una olla de aceite hirviendo lo metieron, y cuando lo sacaron estaba enterito. No le pasó absolutamente nada. Eso fue el apóstol Juan. Eso pasó en el Nuevo Testamento, ya después de Cristo. ¿Qué me dice que no puede pasar ahora? Si es el poder de Dios. Pero los apóstoles de Cristo tenían la necesidad de honrar primero los mandamientos del Señor, de honrar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Acá, ¿eso qué se llama eso? Orden de prioridades. ¿Por qué mataron a los apóstoles? Por un orden de prioridades. ¿Por qué mataron por qué llevaron preso al apóstol Juan? Por un orden de prioridades. ¿Están acá? Amén. A Mateo lo mataron en Etiopía. Le atravesaron una espada porque no quiso cazar una abominación. Dijo, no, yo no voy a cazar eso. Dijo, no, yo no voy a cazar eso. Y le dijeron, bueno, muerte entonces para ti. Muerte, ¿no? Me muero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es eso? Orden de prioridades. ¿Están acá? Qué lindo. Esa es la tercera. Vamos a ver la cuarta. Entonces, estos tres jóvenes decidieron morir en un horno de fuego antes de servir a otras cosas que Dios no había ordenado que sirvieran. Orden de prioridades. Marcos capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Escuchen bien. Dice que había mucha gente escuchando a Jesús. Escuchen bien. Había mucha gente escuchando a Jesús. ¿Siga? Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Siga. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirás. Para un momentico. Jairo era un principal de las sinagogas. Vamos a verlo así de esta manera. Vamos a ver una mega iglesia, ¿no? Hay un pastor principal. Después de ese pastor vienen otros pastores, ¿verdad? Entonces Jairo era como ese pastor. Era el principal de la sinagoga, el principal de los sacerdotes dentro de la sinagoga. O sea, tenía un cargo importante para el judaísmo. Tenía un cargo importante. Pero el judaísmo no lo podía ayudar. La ley no lo podía ayudar. Solamente uno lo podía ayudar. Jesucristo. Y él decidió, escucha esto, aún pensando él que el orden que él tenía era prioridad para con Dios, él decidió reconocer que primera prioridad era Jesucristo, que era el único que lo podía ayudar. Dijo, ven y pon las manos sobre mi hija que está muy enferma, al punto de morirse. Para que un judío reconociera eso, tenía que estar agonizando en dolor dentro de él, ver a su hija muriéndose y no tener ningún tipo de auxilio. Solamente dijo, aquel es el que me puede ayudar. ¿Sabe por qué? Porque ya él había escuchado que Jesucristo hacía tales cosas, que Jesucristo hacía tales milagros. Y él lo había visto con sus propios ojos. Y decidió ponerle en prioridad a aquel que merecía la prioridad. No la ley ni el judaísmo, sino a Jesucristo. Y vino y se postró en su presencia y dijo, please, ayúdame, porque nada me puede ayudar. Dos cosas en la prioridad de Jairo. Escucha esto. Reconocimiento y humillación. Hasta que no aprendemos a reconocer y a humillarnos, no aprendemos a tener en orden la prioridad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Marisa. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Escucha esto. Mientras Jesús iba a atender la necesidad de Jairo, a sanar a una niña, dice que la multitud le seguía a Jesús y le apretaban. La multitud le seguía y le apretaban. Sigue, Marisa. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Para un momentico. Una mujer que tenía flujo de sangre. Eso se llama el periodo de la mujer mensual, ¿no? 12 años sin parar. ¿Qué le pasaba a estas mujeres en este tiempo? Quiero explicarte para que lo entiendas. Ellas eran retiradas a una parte de la ciudad que era una parte inmunda para los judíos. ¿Por qué una mujer en ese estado ya durante mucho tiempo apestaba?
Y más en aquel tiempo. Ahora hay perfumes, hay baños, hay esto, ¿no? En aquel tiempo no había ninguna de esas cosas. Y se apartaban a un lugar aparte, a un punto que ya podría hasta morir de esa necesidad. 12 años y había gastado toda su fortuna y todo lo que había adquirido durante mucho tiempo en médicos, en medicinas, en ciencia, que nunca pudo ayudarla. Y mientras Jesús iba, ella lo vio, se le acercó por abajo, le tocó el manto y se fue sanada. ¿Qué reconoció ella? El orden de la prioridad, del saber y reconocer que por mucho tiempo nada la ayudó, solamente Jesucristo podía ayudarla. Y en ese momento ella fue salva, ella fue sanada, porque puso en orden una prioridad. ¿Quién? Solamente Jesús. Y aquí va lo siguiente, Mientras otros pidieron primero, tu milagro puede llegar primero del que pidió primero, si te aprendes a humillar y aprendes a buscar a Jesús correctamente y aprendes a buscar al Señor correctamente. Porque ya Jairo había pedido, pero alguien se acercó a Jesús primero y se detuvo. Ustedes se imaginan el desespero de Jairo. Jesús, vamos, mi hija se muere. Jesús, vamos, mi hija se muere. Jesús, espérate, déjame sanar aquí un momentico, déjame atender esto. Tu hija está bien, tu hija no tiene nada. Jesús le dijo, no tengas miedo, tu hija va a vivir. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen? Jesús te dice, todo va a estar bien. En la barca estaban los discípulos con Jesucristo. Ay, el Señor está durmiendo en la barca y la barca se va a hundir, se hunde la barca, nos vamos a perecer acá. Y Jesús se levanta y le dice, hombres de poca fe, ¿dónde está vuestra fe? A veces vamos en la barca y parece que el Señor está dormido, pero el Señor está durmiendo porque Él lo tiene todo en control. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Y se levantó y le dijo al viento, cállate y enmudece. Y se espantaron sus discípulos y dijeron, ¿quién es este que hasta aún a los vientos y las aguas le obedecen? ¿Cuántos dicen amén? Pero es solamente clamar correctamente, es solamente buscar correctamente, es solamente tenerle el orden de las prioridades en el Señor. Permitirán que usted vea el poder de Dios, que usted vea el poder en su familia. Tener en orden las prioridades. Cuando no están en orden las prioridades, Dios dice, yo no puedo hacer nada. ¿Cuántos dicen amén? Porque primero tengo que ordenar tu vida. Cuando yo hablo de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, dice, y le tocó su manto. Siga. Jesús reconoce que salió poder de él y solamente su manto será salva. Ella pensó dentro de sí, si solamente toco el manto, dice, voy a ser sanada, voy a ser salva. Siga. Dice, y enseguida, dice, el flujo de sangre que dice, se secó. Y sintió Jesús que de su cuerpo, dice, sintió ella que de su azote ella había sido sanada. En otras palabras, siga. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dijeron, sigue el próximo versículo. Los discípulos le dijeron, la multitud te aprieta. Hay mucha gente a tu alrededor. Están cerca de ti y estás preguntando quién te tocó. Jesús no preguntaba por eso. Jesús preguntaba porque él había conocido que de él había salido poder. Poder de sanación. Poder de curación. Fíjate que Jesucristo no le dijo, ve, tu fe te sana. Jesucristo no dijo eso antes de sanarla. Solamente ella reconoció que tocando el borde de su manto. ¿Qué es eso? Estando cerca. Puso en orden la prioridad. Dijo, solamente él me puede ayudar. Ni los médicos me han podido ayudar. Me va peor. Yo le doy un reto a usted que me ve por acá también. Atrévete a creerle a Cristo. Atrévete a creerle a Jesús. Pero él miraba alrededor para ver, dice, como mirando así. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la encontraba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la encontraba. Siga. Entonces la mujer, teniendo temor, dice, sabiendo lo que había hecho, vino y se postró delante de él. ¿Y qué dice? Y le dijo toda la verdad. Como si el Señor no lo supiera, pero ella estaba reconociendo. Siga. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. ¿Qué dice? Y queda sana de tu azote. Gloria a Dios. ¿Ah? Qué lindo. Esa es, ¿qué dije? La cuarta. Vamos para la quinta. Lucas capítulo 17, versículo 19. ¿Qué es eso? Orden de prioridades. Es lo que desea Dios de nosotros. Es lo que desea Dios de usted. Es lo que desea Dios de usted.
Es lo que desea Dios de usted. Es lo que desea Dios de usted. Orden en tu prioridad. Por encima de todas las cosas. Por encima de cualquier cosa. Amén. Todos los cuadros que hemos visto han sido cuadros extremos. ¿Sí o no? ¿Y qué hemos visto? El orden en la prioridad. No hemos visto ningún cuadro. Ay, Dios es prioridad para mí cuando todo está bien. Dios es prioridad para mí cuando toda la bendición está fluyendo. Dios es prioridad para mí cuando estoy viviendo tiempos de bonanza. No hemos visto ninguno de ahí. ¿Ah? Dios, hay pastores que te van a decir, Dios es prioridad para ti cuando tú le des la primicia. ¿Eh? Cuando tú le des tus diezmos, cuando tú le des tus ofrendas. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 17:11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea. Próximo versículo. Dice, al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos. Dice, 10 leprosos, hombres leprosos, los cuales se pararon desde lejos. No era lícito que ningún leproso se acercara a ningún judío. El judío reprendía a los leprosos. Dice, vaya, Señor te reprenda. Y alejaban a los... Dice, se acercaron desde lejos a Jesús y le dijeron, dice, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Siga? Cuando él les vio, le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Siga. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Siga. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano. Siga. Respondió Jesús y le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este samaritano. Ahora escucha, ahora te voy a explicar el contexto. En la ley estaba escrito que cuando un leproso era curado de su lepra, tenía que presentarse al sacerdote. El sumo sacerdote determinaba si la lepra había sido limpiada o no había sido limpiada y este hombre podía volver a la sociedad nuevamente. Pero Jesús le dice, teniendo en prioridad, en orden, ve y cumple con la ley. Ve y cumple con la ley. Pero él yendo se dio cuenta que ese que le había dicho, ve y cumple con la ley, era el que le había sanado. ¿Y qué puso en orden primero? De prioridad, porque la ley no podía sanarlo. ¿Quién lo sanó? Jesús. ¿Quién lo sanó? El Señor. Y viró glorificando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora aquí vemos una necesidad. Vemos la bendición y detrás de la bendición vemos la prioridad. Hay muchos de nosotros que Dios sabe que te ha bendecido y no pones a Dios en prioridad. No estoy hablando de finanzas. Estoy hablando de recibir la verdad de Cristo en nuestras vidas. A mí no me interesa si eres millonario, si tienes dinero, si no tienes o no lo tienes. A mí no me interesa eso. A mí me interesa que usted tenga la verdad de Cristo. Que es lo único que te puede hacer un creyente sincero. Que es lo único que te puede hacer un creyente de verdad. Pastor, tengo mucho dinero, quédese en su casa. No me interesa. Pastor, no tengo nada, venga a la iglesia. Número 6, y vamos cerrando con esta. Marcos, capítulo 7. Los leprosos dijeron a Jesús y solamente uno solo. Solamente uno solo. Escucha esto, quiero soltarle con esto ahora porque me vino así de repente. Escucha esto. De todos los que habemos en las iglesias, no estoy hablando solamente de esta, de aquellas que nos ven por acá también. De todos los que hay en la iglesia, ¿cuántos de ese uno solo usted quiere ser? No me interesa el que pone en orden primero las cosas del mundo. No me interesa el que primero pone en orden las cosas que no te ayudan. Me interesa el que pone en orden las cosas. Están acá. Amén. Marcos capítulo 7, versículo 24. Estamos cerrando y terminando con esto. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, dice, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Escuchen bien, estamos hablando de Jesús. Jesús entró en una casa en la región de Tiro y Sidón y él no quería que nadie supiera que él estaba allí. Escucha esto, él no quiso que nadie supiera que él estaba allí. Pero no pudo, ¿qué dice? Esconderse.
Ustedes saben por qué no pudo esconderse. Porque cuando usted busca a Jesús, cuando usted busca a Dios con Jesús no se puede esconder. Dice la palabra que Él no se esconde de nadie. Pero él no quiso que nadie lo viese. Él no quiso que nadie supiera que Él estaba allí, en una casa. Pero dice, no pudo esconderse. Porque cuando usted le busca con el corazón, Dios no se esconde de usted. Dios se esconde de los hipócritas. Dios se esconde de los corruptos. Dios se esconde de los arrogantes. Pero de los humildes y sencillos, Dios no se esconde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Siga? Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¿Siga? La mujer era griega. ¿Qué dice? Y sirofenicia, de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. ¿Siga? Pero Jesús le dijo, deja primero que sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En palabras del siglo XXI, escucha esto, una mujer que no era judía, una mujer griega pagana, quizás, no cuenta la Biblia, se acercó a Jesús rogándole y pidiéndole. Y Jesús pone en orden la prioridad. Y dice, primero déjame ir y saciar a los hijos de Israel. Y después voy a resolverte tu problema. ¿Verdad? Jesús está poniendo en orden una prioridad. Pero ella le rogaba, ¿siga? Respondió ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa de sus amos. Y Jesús se sorprende. Y pasa al próximo versículo. Entonces le dijo, por esta palabra, eso es una expresión de sorpresa. Jesús le dijo, wow, tu fe es grande. Porque nadie nunca le había dicho eso a un judío. Nadie nunca le había dicho eso antes a un rabino. Nadie se atrevía a decirle eso a un rabino. Y Jesús le dijo, wow, tu fe es grande. Por eso fue que te dije ahorita, atrévete a creerle a Dios. Atrévete a creerle a Jesús. Jesús le dijo, wow, por estas palabras, ve, y el demonio a esta hora ya ha salido de tu hija. Jesús ni siquiera tuvo la necesidad de tocar a la hija. Por eso la mitología o la superstición de que, ay, venga y ore por mí, tenga fe. Venga y ponga las manos, tenga fe. ¿Cuántos dicen amén? No había tecnología en ese momento. No había un teléfono. No había un teléfono satelital. No había una cámara de FaceTime. Y hoy muchos, vamos a ponerle FaceTime, dale, oramos, que te reprenda el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Prioridad, orden de prioridad. La mujer, escucha esto, conoció que solamente Jesús le podía ayudar. Y quizás a lo mejor ella en su interior, sabiendo que Jesús le iba a responder lo que Jesús le respondió, le dijo, sí, pero aún hasta los perros comen de las migajas que se caen de sus amos. Reconoció que ella, ¿qué? Era una sirviente, era una servidumbre. Quizás no era nadie. Y Jesús le dijo, por estas palabras, a esta misma hora, ya tu hija es libre del demonio. Amén. Y la pregunta que nos hacemos, habiendo leído todas estas cosas, porque ya terminamos. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿cuál es el orden en la fe que tenemos de la prioridad en Dios? Si ahí está la palabra, ahí está escrito todo lo que el Señor hizo, todo lo que el Señor nos enseñó. Ahora tú te acercas y me dices, sí, eso pasó hace 2000 años. ¿Y por qué no puede pasar hoy? ¿Y por qué no pasa hoy? ¿Saben por qué no pasa hoy? Porque hay debilidad en la fe. Hay debilidad en el orden de las prioridades. ¿Hay debilidad en qué sentido? A veces hacemos algo para hoy y mañana queremos la recompensa. Y no es así.